Bienvenidos, hermanos, a este culto virtual. Agradecemos a Dios por su presencia, por nuestra esperanza que está puesta en el Señor y confiados en su gracia, en su amor, en su poder, en sus recursos para nosotros la iglesia. Como decíamos ayer, recursos espirituales, materiales, emocionales, en todo lo que Dios es y representa para nosotros transitar este tiempo. Estuve cantando, así que voy a tomar un poquito de agua. Qué bueno es saber que podemos contar con un Dios que es todopoderoso y que Dios se manifiesta a nuestras vidas en medio de las circunstancias que nos tocan vivir. Agradecidos a Dios estamos de que Él nos sostiene, nos da fuerza, nos da ánimo y nos da fe para transitar este tiempo. Y en medio de este tiempo que nos toca vivir, poder cumplir con la responsabilidad que como iglesia tenemos. Yo vengo insistiendo con una frase, a veces no doy pormenores de lo que estoy pensando y trato de sintetizar en frases cortas, pero hay cosas que no cambiaron en el mundo espiritual, hay cosas que siguen exactamente igual. Han cambiado algunas disposiciones sanitarias, algunas decisiones que se han tomado en lo que tiene con nuestras libertades para movernos, desplazarnos. En el trabajo también han cambiado algunas maneras. Algunos están trabajando como, por ejemplo, los docentes que me toca de cerca con otra metodología. Eso ha tenido varios cambios, pero la responsabilidad que la iglesia tiene en este mundo que nos toca vivir es exactamente igual a la de marzo. Por eso quiero llamar la atención a la iglesia a que pueda estar haciendo lo que Dios está esperando de cada uno de ustedes como de nosotros también, porque eso no cambió y no va a servir de justificación cuando estemos en la presencia de Dios, el decirle a Dios, no hicimos tu voluntad, no cumplimos con tu misión, porque tuvimos 60 días, 70, 80, 90, o lo que dure en esta pandemia y las medidas que se han tomado de encierro. Decía que no nos va a servir de justificación, decirle a Dios, no, mirá, la verdad que estaba un poco recluido porque, bueno, había disposiciones en mi país. Déjeme decirle de dónde venimos. Venimos de un rey, de un líder, de nuestro Señor que dio la vida por las verdades cristianas. Venimos de los discípulos que por causa del Evangelio fueron perseguidos, mutilados, ejecutados por causa del Evangelio. Derramaron mucha sangre, hubo mucho derramamiento de sangre, mucha pérdida de vidas para que llegue el Evangelio a nuestra ciudad, por ejemplo. Venimos de los discípulos que fueron, como dije, la mayoría de ellos ejecutados, puestos presos. De allí venimos. Venimos de aquellos grandes hombres de Dios en la persecución, que sufrieron con su cuerpo las marcas de los ataques del Sanedrín primero, del ejército romano después, del emperador romano después, y en tantos países como la propia Argentina. En algún tiempo, cuando llegaron los misioneros a este país, los primeros misioneros que arribaron al sur, Gardiner creo que era el nombre, no recuerdo bien porque no tengo el dato acá escrito, pero más o menos por ahí anda el apellido de aquel que vino al sur de Argentina a traer el Evangelio y no llegó el barco. Imagínense, hace mucho tiempo atrás, muchos años, con las provisiones, y todos ellos murieron en la Patagonia Argentina. Y por esas muertes, esas vidas que habían sido ofrendadas por causa del Evangelio, vinieron otros misioneros y vinieron mejor equipados y con más provisiones y lograron establecerse en Argentina. Y luego por muchos años el Evangelio podía predicarse solamente en inglés, porque había una prohibición de las autoridades del país que prohibían predicar el Evangelio en español porque no querían que se haga proselitismo, así que dejaban los primeros misioneros que hagan sus cultos, pero en inglés. Y allí venimos. ¿Qué quiero decirle con esto? Que la iglesia ha pasado por un montón de luchas, por un montón de persecuciones y nunca dejó de ser iglesia. Nunca dejó de atender las responsabilidades que como iglesia tenía. Cambió la metodología, cambiaron las maneras, pero siempre la iglesia ha respondido a Dios primeramente y a las necesidades que se presentan en el mundo, en el tiempo en el que le toca vivir a la iglesia. Así que de eso quiero hablarles esta tarde. Mire, si usted sigue la línea de los mensajes que hemos tenido, hemos sido bastante enfáticos en referirnos a nuestras vidas,
a lo que nosotros tenemos en Dios, a darles ánimo, a darles fe a través de la palabra, para que estén fortalecidos en la fe. Pero esta tarde el Señor me ha inspirado a hablar de algo que tiene que ver con nuestras responsabilidades, porque así como veo cristianos enfocados en la responsabilidad que Dios le ha dado, veo algunos que no. Pareciera que la pandemia ha cambiado la relación con Dios y ha cambiado lo que Dios espera de ellos. Y déjeme decirle, hermano, si usted está en esa condición, que lo que Dios espera de usted y de mí es lo mismo que esperaba allá por marzo. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted puede estar cumpliendo con sus responsabilidades o haber desertado de sus responsabilidades conforme lo que Dios espera. Por ejemplo, un día como hoy, cuando somos convocados, si usted está allí, están allí los hermanos pastoras, están allí, bueno, si usted está allí porque ha sido convocado, porque este es el día del Señor. Y no es el día del paseo, ni es el día de la pileta, ni es el día del parque, ni es el día de las visitas, ni es el día de la familia, es el día del Señor. De las 0 horas de hoy hasta las 24 de este día será el día del Señor. Y cuando Dios estableció ese día del Señor, no cumplimos el sábado porque es del Antiguo Testamento, pero sí aparece la expresión en el Nuevo Testamento del día del Señor. Y así entendían los primeros cristianos que el primer día de la semana, que es domingo, debían guardarlo y consagrarlo para Dios. Y aunque no es exactamente igual al sábado de los judíos, es bueno tener un tiempo en el que podemos dedicarnos a Dios y hacer su voluntad. Y cuando somos convocados, poder responder, porque no cambió, no dejó de ser el día del Señor desde el 20 de marzo y hasta que la pandemia termine. Sigue siendo el día del Señor y Dios sigue esperando que su pueblo se convoque y lo adore de la manera que pueda, con los dispositivos que podemos, pero en la misma actitud de obediencia y en cuanto a nuestra responsabilidad como Dios lo ha establecido. Pero tampoco ha cambiado que la iglesia debe evangelizar. Tampoco ha cambiado que la iglesia debe servir. Tampoco ha cambiado que la iglesia debe dar, porque de aquello que somos responsables delante de Dios debemos seguir siéndolo. Así que yo me gozo en aquellos cristianos que han entendido, porque de allá venimos, de la muerte del Señor, del martirismo de los líderes, de los apóstoles, de años de persecución de la iglesia cristiana, aún en tiempos contemporáneos, en la China comunista y en la Rusia también comunista, y muchos cristianos siendo fieles en medio de ese contexto. Mire si no vamos a ser fieles nosotros, porque tenemos que estar en un parcial encierro, porque como digo siempre, por documento, para la farmacia o para los comestibles o ahora para salir a trabajar, la verdad que todos podemos salir un poco a casi todo. Así que, ¿cómo no vamos a hacer la voluntad de Dios? Y yo creo que el diablo ha engañado a muchos, o por ahí la comodidad, déjeme decirle por qué es lo que pienso. La comodidad ha servido para que algunos en una posición cómoda sigan en las casas sin participar de lo que es la iglesia de Dios. Porque la verdad que, como dijimos ayer y decimos todos estos días, el templo se ha cerrado por disposiciones sanitarias y de gobierno, pero la iglesia sigue viva y sigue activa. Y cada cristiano en el lugar en el que está tiene que seguir haciendo la voluntad de Dios. Hay mucha desesperación en la gente. Y no es la primera vez que hay en la Biblia referencias de la desesperación que tiene la gente. Pero en medio de la desesperación que tiene la gente, la iglesia tiene una voz profética que dar. La iglesia tiene una voz profética que levantar. Debemos usar nuestros muros, nuestras redes sociales para hablar de Cristo. Yo a veces veo en las redes sociales de los cristianos y no juzgo eso, me da igual, digamos, en lo personal, pero veo que muchos desaprovechan esa llegada que a veces tenemos mediante los medios y ponen cualquier cosa que no tiene que ver con su fe, ni con Cristo, ni con levantar el nombre del Señor, ni con hablar de Cristo. Hermano, estamos desaprovechando, si es tu caso por lo menos, estamos desaprovechando una oportunidad maravillosa que tenemos de llevar paz, de llevar luz, de llevar el Evangelio a quienes no lo conocen, de hablar de Cristo y la esperanza que en Él tenemos. Así que yo quiero hablarles en esta noche un poco de eso, de la responsabilidad que tenemos como iglesia, que es la misma que teníamos el 20 de marzo. Y si usted congrega en nuestra iglesia, si usted nos está escuchando y congrega en nuestra iglesia, el día que esté delante de Dios, usted, como voy a estar yo también, cuando Dios le pregunte qué hiciste desde el 20 de marzo, hasta cuando dure por lo menos, me quiero quedar en paz con el Señor, que les he advertido que la responsabilidad que tenemos como iglesia, esa no ha cambiado. Y dije lo que dije del Señor, de los discípulos, de los perseguidos, porque la verdad que hasta hoy en nuestros días, por causa del Evangelio, muchos están pasando por muchos malos momentos y no dejan de brillar en Cristo Jesús, y no dejan de levantar el nombre del Señor, y no dejan de cumplir con la comisión, con la misión que tiene la iglesia aún en medio de la situación que los pueda rodear. Para inspirarme para este sermón,
voy a inspirarme en el profeta Jonás. En el profeta Jonás, capítulo 1, tengo yo, vaya su Biblia ahí. Voy a esperar que encuentren el libro de Jonás. La dificultad que tengo hablando así, que no sé cuántos, no escucho los ruidos de hojas de Biblia, así que voy a esperar unos segundos. El libro de Jonás, allí en los profetas menores, capítulo 1, algunas verdades que aparecen allí en el libro que son muy análogas de lo que es la iglesia de hoy. La podemos comparar y aprender y reflejarnos en eso que aparece allí, porque como dije el otro día, creo que lo puse por allí por un estado, aunque nos han puesto tapabocas, no nos han silenciado, pues la verdad que el Estado no nos ha prohibido hablar de Cristo, ni mucho menos. Así que tapabocas tenemos porque hay disposición sanitaria, pero silenciados no estamos. Entonces digo, aprovechemos ya que no estamos silenciados a levantar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque voy a hablar de un profeta que se durmió en medio de una situación donde la gente oraba y clamaba a sus dioses. Un profeta, la voz profética del Señor, el que tenía que levantar la voz, estaba dormido. Como muchos de nosotros a lo mejor estemos un tanto dormidos. A lo mejor la situación nos ha llevado al sedentarismo espiritual, a la pereza espiritual, y no tengamos reacción ante lo que está pasando. Bueno, Dios quiera que a través de esta palabra puedas levantarte en este tiempo, puedas levantarte y comenzar a dar fe de tu fe precisamente en el Señor Jesús. Así que acá veo señas de todos los colores. ¿Está todo bien? Sigo, si no me distraigo. ¿Está todo bien? Capítulo 1, entonces, versos del 1 al 5, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró a ella para irse de ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un grande viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, y se pensó que la nave se partiría. Entonces los marineros tuvieron miedo, y cada uno, mire qué frase, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mire qué cuadro, tan desgarrador por un lado, tan desesperante por un lado, y aquel que era la voz profética de Dios estaba durmiendo. Mira, hermano, usted y yo, como Jonás, hemos sido llamados por Dios. Dios nos ha llamado y Dios tiene un propósito con nuestras vidas, desde nuestra conversión y hasta que Cristo venga o partamos de esta tierra. Dios tiene un propósito y con ese propósito Dios nos ha llamado. Entonces déjame que te pregunte, ¿qué ha sido de tu llamado desde el 20 de marzo hasta el día de hoy? ¿Has cumplido con Dios con tu llamado? ¿Has respondido al llamado del Señor como entendés que Dios espera de él? Porque como dije, y permítame repetir la frase, no va a ser justificación el día que estemos delante de Dios decirle a Dios: desde el 20 de marzo en Argentina por lo menos, y vamos a ver hasta cuándo, no he podido cumplir con tu llamado, porque vos sabés, Señor, tal o cual disposición. Porque las condiciones que yo cité de los personajes, arrancando por Cristo mismo y todos los que le sucedieron después, desde esas mismas condiciones de persecución, de angustia, de muerte, muchos de ellos mutilados, desde ese lugar cumplieron con su llamado. Así que déjeme preguntarle: ¿cómo está cumpliendo usted con su llamado? El llamado que Dios le hizo en este tiempo. Y si no está cumpliendo con ese llamado, vuelva pronto a enfocarse, a alinearse en el llamado del Señor, porque el Señor está a las puertas. Y como dice por allí la parábola de los obreros, bienaventurado aquel que cuando venga su Señor lo encuentre haciendo aquello que el Señor le encomendó. Lo segundo, Jonás fue comisionado, no solamente fue llamado, sino también fue comisionado, es decir, le dieron una misión, porque el llamamiento de Dios tiene que ver con el objetivo con que Dios te llama, y el objetivo con que Dios te llama es la gran comisión, como la conocemos nosotros, o la misión de llevar el Evangelio, los principios del reino en donde estemos. Y te pregunto, en este tiempo, ¿estás cumpliendo con la misión que Dios te ha encomendado? Porque fuiste comisionado por el Señor, como yo lo fui también. Lo tercero, que Jonás, como nosotros, era un mensajero de Dios. Él tenía una palabra de Dios. Él tenía un mensaje de Dios para dar. Por eso digo lo de los muros y lo de las redes.
Si bien no podemos tener contacto físico con muchas personas, pero el poco contacto que tenemos y a través de las redes mucho lo que podemos transmitir, mi pregunta es, ¿has levantado la voz profética de Dios? ¿Sos un mensajero de Dios? Yo insisto con esto, no juzgo en lo personal, no juzgo quien sube otras cosas, algunas son divertidas, otras la verdad que no, pero bueno, cada cual sube lo que le parezca. Pero mi pregunta para vos, para que reflexiones hoy y vayas al descanso o vayas a la cena esta noche y mañana te levantes pensando, sos un mensajero de Dios, estás llevando el mensaje de Dios en medio de este tiempo, porque has sido llamado, has sido comisionado para llevar el mensaje de Dios a las personas que te puedan escuchar. Como nosotros, también Jonás era el representante de Dios. En medio de esas voces desesperadas, él era el representante de Dios. Como vos y yo, en medio de un montón de voces que podamos escuchar en estos días, de desconcierto, de confusión, de desesperanza, vos y yo somos los representantes de Dios. Y como puse hace poquito en el estado, cuando puse lo de tapaboca, somos como Jonás, la voz profética del Señor. Somos la voz profética de Dios. Tenemos que levantarnos a hablar en el nombre de Dios. Entonces, aunque tengamos tapaboca, la voz de Dios, la voz profética de Dios, como puse el otro día, se ha hecho oír por todo el mundo. Mi pregunta y mi desafío para vos esta tarde: ¿quién de vos ha escuchado el mensaje profético del Señor? ¿Quién de tu boca ha escuchado lo que las verdades bíblicas hablan acerca de este tiempo? ¿Y cómo ha sido de bendición para aquellas personas que, desesperadas, como hemos leído, claman a sus dioses? En el versículo 3 muestra claramente que el profeta desertó de su misión, desertó de su responsabilidad. Y mira, hermano, si usted no está ocupado en aquellas cosas que Dios le encomendó, entonces ha desertado. No hay términos medios. O está haciendo aquello para lo que Dios lo llamó, o ha desertado de sus responsabilidades, ha abandonado sus responsabilidades. Y también dice la Biblia que él se fue para huir de la presencia del Señor. Pero dice en el versículo 4 que Dios desató una gran tormenta. Mire lo que dice, que Dios desató esa gran tormenta. Esto muestra como a lo largo de todo el libro de Jonás que Dios está en control de todas las situaciones. Como dije en los primeros días de este tiempo, Dios no ha abandonado a su mundo. Como Dios no abandonó el mundo, no abandonó tampoco a la iglesia, ni abandonó a tu familia, ni te ha abandonado a vos. Dios está en control. En medio de lo que está pasando, Dios está en control. Lo quinto, en el versículo 5, dice que Jonás se había echado a dormir. En medio del griterío de aquellas personas. Por eso el mensaje de esta tarde es para advertir a la iglesia que no duerma. No es tiempo del sedentarismo espiritual, no es tiempo del adormecimiento espiritual, porque es tiempo de levantar la voz del Señor y cumplir con las responsabilidades que Dios nos ha encomendado. El representante de Dios estaba dormido. El representante de Dios estaba tan metido en sus cosas, en su mundo interior, en su letargo, en su adormecimiento, que no podía levantar la voz profética de Dios. Yo escucho a algunos cristianos criticar a aquellos que invocan otros dioses por ignorancia, por desconocimiento o por idolatría de sus corazones. Pero bueno, la gente clama a lo que conoce y a lo que cree que le puede dar una respuesta. Más que enojarnos los cristianos e indignarnos, deberíamos preguntarnos si esa persona que nos indigna y que no nos gusta que invoque a sus dioses o los descalificamos, si han escuchado de nuestra boca el testimonio, el mensaje del Dios verdadero. Antes de ponernos mal, primeramente preguntémonos si hemos sido mensajeros de Dios para esa persona, o mientras esa persona en su desesperanza, en su incertidumbre clama a su Dios, nosotros a lo mejor, nosotros estemos dormidos, nosotros como iglesia no estemos levantando la voz del Señor. El clamor de la sociedad era a sus dioses, a los dioses que podía conocer. A los dioses que podía conocer. Yo creo que cada uno de nosotros, Dios primero, pero cada uno de nosotros hará una lectura de la iglesia cristiana una vez que pase este tiempo. Muchos prenden la tele y nosotros establecimos una metodología de trabajo porque yo sentí en mi corazón, no voy a decir que Dios me lo dijo, porque no soy de invocar a Dios tan fácilmente para esas cosas, pero yo sentí en mi corazón, en mi espíritu, y lo tomé como de parte de Dios.
que muchos aún en nuestra congregación ponen play, escuchan, apagan y siguen con su vida. Entonces establecimos una metodología donde tengan que pasar un tiempo con la palabra de Dios. Traemos una porción en algún momento del día y gracias a Dios se ha replicado en todos los grupos. Y veo, afortunadamente, y me gozo en el Señor como pastores, nos gozamos con la pastora Majo, de que vemos muchos comentarios, es decir, tienen que necesariamente agarrar la Biblia y hacer hábito de vida cristiana normal, como lo hacíamos, y si no lo hacíamos, bueno, tenemos que hacerlo, como lo hacíamos antes del 20 de marzo. ¿Por qué digo eso? Porque a veces el cristiano también se acomoda a las circunstancias. Es más fácil prender la tele, mirar un programa, ni te digo de esos entretenimientos que nos voy a traer polémica ahora, como la polémica que armamos con el grupo de hombres, pero es bastante fácil. Pero ¿qué cristiano está en el sillón simplemente poniendo play, escuchando y después se levanta y hace su vida normal? Alejado de sus responsabilidades como cristiano. A mí me preocupa ese tipo de cristiano. Y nosotros hacemos esto, la verdad que lo hacemos porque no nos queda otra. Pero lo dije antes y lo repito, porque yo no estaba muy de acuerdo con el uso de las plataformas y de ese tipo de manera de transmitir la palabra de Dios, porque van generando cristianos así, cristianos que en algún momento del día ponen play, escuchan y luego durante todo el día hacen lo que bien les parezca. Completamente disociados de la marcha de la iglesia, completamente disociados de los objetivos de la iglesia y de la propia misión que Dios les ha encomendado. Así que como yo entiendo, según mi mirada, que ese tipo de programas y dispositivos genera ese tipo de cristianos, bueno, ese tipo de cristianos, por lo menos nosotros, no queremos formar, porque esos cristianos están adormecidos en sus propias vidas, en sus propias cuestiones, en sus propios problemas que son incomparables con lo que yo cité, porque como dije, incluso en Argentina, no hemos sido evitados ni privados de hablar de Dios. Son medidas sanitarias que esperamos pronto le encuentren la vuelta y volvamos a la normalidad, pero la verdad que impedidos de hacer la voluntad del Señor no estamos. Y yo quiero decirle que no nos acostumbremos tampoco a esto. Yo me gozo en el Señor y celebro cada idea que Dios nos da para que la iglesia siga activa, siga moviéndose según lo que Dios ha establecido. Déjenme compartirle algunos síntomas de adormecimiento espiritual, porque la iglesia, como Jonás estaba dormido, y se acuerda usted como Sansón también, que fue un gigante dormido, un profeta dormido, una iglesia dormida, difícilmente pueda estar haciendo la voluntad de Dios y difícilmente pueda estar cumpliendo con las responsabilidades que Dios le ha encomendado. Pregúntese, hermano, cómo ha cambiado su compromiso con Dios desde el 20 de marzo hasta ahora, en lo personal y en lo congregacional. Pregúntese, porque seguramente usted mismo con la mano en el corazón verá que muchas cosas han cambiado para mal en la vida de los cristianos. Pero quiera Dios esta noche, por esta palabra y por el Espíritu Santo que lo inspire, a que usted vuelva a la práctica de la fe que tenía en marzo, porque la verdad que en el mundo espiritual nada cambió. En el mundo espiritual nada cambió. Dije que le iba a dar algunos síntomas de adormecimiento. Nos volvemos religiosos. Y como dije recién, miramos un programa de tele, listo, lo apagamos. Esa es nuestra vida espiritual. Por allí pasa nuestra relación con Dios. Mira, hermano, eso es muy pobre, eso es muy poco. Antes de la pandemia, durante la pandemia, y le digo si le caen esos hábitos después de la pandemia, pero es bastante poco. Los cristianos no estamos llamados para hacer vida religiosa y nada más. No estamos llamados para cumplir con ciertos ritos evangélicos y nada más. Estamos llamados a tener una relación personal con Cristo y mediante la relación personal con Él, hacer su voluntad en todos los días de nuestra vida, en todos los actos de nuestra vida, llevando el Evangelio de Cristo en todas las oportunidades que tengamos. Para eso hemos sido llamados. No hemos sido llamados para estar tranquilamente en nuestras vidas, porque lo que Dios nos ha dado es mucho. Y lo que Dios nos va a demandar es mucho, porque lo dice la propia Escritura. Al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Síntoma de adormecimiento, nos volvemos religiosos. Contentos con Jesús como Señor o como Salvador, pero no como Señor. Él no señorea nuestras vidas. La rutina en vez de desafíos. Asistimos por formalidad, pero no hay una carga verdadera. Yo insisto cuando somos convocados, por lo menos los miembros de esta iglesia, siempre le decimos que bueno que usted esté allí. Nosotros tomamos el tiempo, organizamos acá en casa según se puede, pero es bueno que usted esté allí. No por la comodidad que dejan estos dispositivos de dejar grabada la reunión. Bueno, mañana lo escucho, pasado lo escucho. Y así nos movemos como cristianos. Bueno, eso precisamente es el adormecimiento cristiano. El perder la vivencia, la relación con Dios. Mira, hermano, el otro día vino Normita, y bajó Juancito que la quería saludar y lloraron un poco todos, me parece, ¿no?
A todos se le cayó un lagrimón, porque Norma se puso a llorar, el chiquito lloraba, disparó para adentro, Tommy se emocionó, porque claro que tenemos necesidad, muchas ganas, muchos deseos, pero también la necesidad de poder vernos y reencontrarnos. Pero lo que podemos hacer, lo tenemos que hacer. Lo que tenemos de aquello que Dios nos ha comprometido, tenemos que ser responsables y hacerlo. Así que síntoma de adormecimiento, también dije, es la participación de los eventos cristianos sin sentimiento. Y yo no quiero que la verdad que se unan a este tiempo por compromiso, porque la verdad que no me interesa. No me lo hagan por eso, sí me interesa que lo hagan porque entienden que forman parte del cuerpo de Cristo y que el día del Señor son convocados para honrar al Señor. Y esta iglesia convoca este día, otras lo harán en otro momento, de otra manera, con otros horarios, pero esta por lo menos nos convoca en este tiempo. Pero a veces hacemos las cosas sin el verdadero sentido que tiene. Lo hacemos para cumplir. Por ahí no va a aparecer nuestro nombre, bueno, poné ahí que estamos y por lo menos que sepan que estamos. No es eso. Eso es síntoma de adormecimiento, eso es religiosidad que no sirve para mucho. Exaltamos en la adoración, exhibición en vez de adoración profunda. Y yo con eso tengo un rollo, con el tema de la exhibición y el protagonismo y la autoexaltación y los nombres de los líderes grandes y luces, porque la verdad que la adoración es para otra cosa. La adoración es para la otra cosa, la música en el pueblo cristiano es para otra cosa, es para honrar a Cristo, no para exaltarnos nosotros, ni hacer de eso un show o promocionarnos o autopromocionarnos. Pero bueno, cuando se cae en ese adormecimiento, pasa la adoración a ser una exhibición y nada más que eso. Hacemos las cosas por obligación, como dije recién, y no por devoción. Oramos solo porque nos toca el turno de orar. No hay deseos de estar con Dios, no hay hambre de su presencia, síntoma de que estamos adormeciéndonos, o peor, estamos dormidos. Iglesia del Señor, le invito a que usted se levante y salga del adormecimiento si es que está. Ponga su mano en el corazón en este tiempo. Analice cómo ha sido su vida espiritual del 20 de marzo hasta este día. Analice cómo se ha conducido respecto de la responsabilidad que Dios le ha asignado, los compromisos que Dios le ha establecido a usted para cumplir. Analícelo. Y si ve estos síntomas de adormecimiento, entonces sacúdase rápido, salga de ese estado rápido. Dios no lo ha llamado para que una vez a la semana haga play, arranque, vea un programa y luego lo apague. Es mucho lo que Dios ha invertido en nosotros para que vivamos de ese modo. Es mucho lo que Dios ha invertido en nosotros para que vivamos de ese modo. Por último, en comparación con Jonás, si no estamos haciendo la voluntad del Señor, si no estamos cumpliendo con las responsabilidades que Dios nos ha asignado, entonces hemos desertado. Entonces nos hemos dado de baja de nuestras responsabilidades. Porque la única manera de estar seguros de estar cumpliendo con la misión que Dios nos encomendó precisamente es estar llevándola a cabo. Déjeme por unos segundos ayudarlo a reflexionar. ¿Usted está seguro de que está cumpliendo con lo que Dios le ha asignado? ¿Usted está seguro de que está cumpliendo con lo que el Señor espera de usted? Repase sus redes. Sus redes reflejan su compromiso con el Señor. Reflejan la gran comisión. Reflejan que usted es la voz profética de Dios. Refleja que usted es el representante del Señor. Repáselo, por favor, por un momento, y usted se va a dar cuenta qué tan cerca o lejos está de Jonás en cuanto al desertar de sus responsabilidades. Segundo, mientras la iglesia duerme, la gente clama o ora a sus dioses. ¿A quiénes si no conocen al Dios verdadero? Y como dice Pablo a los romanos y luego Marcos Witt hizo una canción, ¿y cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo le van a predicar si no son enviados? Pero la verdad que enviados usted y yo hemos sido. Así que mientras la iglesia duerme o muchos cristianos duermen, mucha gente está en desesperación, clamando a lo que ellos creen le pueden dar la salida. La sociedad está esperando que despertemos
Cuando no seguí el relato porque quería poner énfasis en eso, en la deserción nada más, pero luego el relato dice que van y lo despiertan a Jonás y lo sacuden para que se despierte. Yo creo que la sociedad está sacudiendo a la iglesia para que la iglesia se despierte y levante la voz profética que tiene que levantar. Mira, hermano, ¿por qué la iglesia tiene que levantarse? Porque Dios está comprometido con la iglesia. Luego seguramente van a atribuir los resultados a un montón de razones, pero si la maquinaria del mundo parase en este momento, nos daríamos cuenta que muchas de las cosas que pasan en el mundo son en respuesta al clamor de la iglesia. La iglesia está autorizada, la iglesia está establecida en este mundo para levantar la voz del Señor y clamar por este mundo. Si la iglesia no clama al Dios verdadero, otra gente clamará a sus dioses. Pero la iglesia está autorizada en el nombre de Cristo a clamar, a levantar su voz y a presentarse delante de Dios y a orar por este mundo y por lo que está pasando en todas partes del mundo. Lo segundo, que la iglesia está autorizada. La iglesia está autorizada, la iglesia tiene la autoridad del Señor. Y el Señor le dijo a la iglesia que lo que atamos en la tierra es atado en el cielo, y lo que desatamos en la tierra es desatado en la iglesia, en el cielo, perdón. Y dice la Biblia que después de Cristo, Dios ha puesto a la iglesia en nivel de autoridad. La iglesia está autorizada para levantar la voz de Dios, y la iglesia está autorizada para clamar a Dios por el mundo en el cual estamos. Hermanos, no sé cómo es tu tiempo de oración, no sé cómo es tu tiempo de intercesión, pero la verdad que no debió cambiar. Y si cambió de marzo a hoy, debió cambiar para mejorar. Debió cambiar para mejorar. Yo no sé cómo era tu tiempo en marzo, pero no estamos de vacaciones tampoco respecto de la vida espiritual. No estamos de vacaciones tampoco de las disciplinas espirituales. Estamos pasando tiempos difíciles donde nos hemos ayornado o adecuado a maneras de llevar a cabo la obra de Dios. Pero lo que está seguro, lo que estoy cierto, es que tenemos que seguir haciendo la obra de Dios de la manera que podamos. Porque la iglesia está autorizada por Dios. La iglesia tiene la autoridad para levantarse y llevar el mensaje de Dios y traer la paz de Dios y traer la gracia de Dios e inundar con el favor y el amor del Señor. Nos gozamos en este tiempo que varias personas han vuelto al Señor, así como veo con preocupación el adormecimiento de algunos cristianos. Tengo que decir que tenemos buenos testimonios en la iglesia y en otras iglesias, de otros colegas también, que hay muchos que han vuelto al Señor, que se han reencontrado con Cristo, que han vuelto a la práctica de la fe cristiana. Pero bueno, ahora quería enfocarme en los que no, en los que teniendo una vida cristiana normal hasta el 20 de marzo han cambiado para mal sus hábitos cristianos y se han descuidado en su fe cristiana. Permítame repasar cuál era su vida con el Señor el día 20 de marzo o hasta el día 20 de marzo. Esa vida, y aún mejor, debiera ser la que estamos viviendo cada uno de nosotros. No servirá de justificación delante del Señor decir simplemente no, estábamos en pandemia. Es mucho lo que podemos hacer. Es mucho lo que podemos hacer para llevar a cabo la responsabilidad que Dios nos ha asignado, la comisión con que Dios nos ha asignado. Usted es la voz profética de Dios. Usted tiene una misión que llevar en el nombre de Dios. Usted es representante de Dios como lo soy yo, y Dios está esperando que hagamos ejercicio de eso que somos. Amén. Dios está esperando que hagamos ejercicio de eso que somos. Hermano, si ha visto en usted, repase este video después, si ha visto en usted alguno de los síntomas de adormecimiento, salga rápido de allí. La iglesia es absolutamente ineficiente, el cristiano es absolutamente ineficiente y poco efectivo si está dormido. No estamos conscientes de la realidad que nos rodea, por ende no podemos hacer nada de aquello que Dios nos ha comisionado. Así que yo le animo, como dice Pablo a los de Éfeso, despiértate, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Despiértate, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará el Señor. Ojalá Dios quiera que en esta semana muchos cristianos vuelvan a andar las sendas de espiritualidad, me refiero, que andaban, y vivan comprometidamente su fe cristiana y puedan dar testimonio del Señor como representantes de Dios que somos ante la sociedad que nos está viendo. Voy a pedirle que inclinen sus cabezas ahora
allí en el hogar, como aquí en casa. Sí, Señor. Y por algún momento repasemos esto que hemos escuchado en nuestras mentes y lo apliquemos a nuestras propias vidas. Usted está respondiendo al llamado de Dios. Usted está respondiendo al llamado de Dios. Usted está respondiendo a la comisión porque ha sido comisionado por Dios. Está respondiendo a esa comisión. Usted se ha vuelto en este tiempo un mensajero de Dios. O lo era, o lo es, y si no, séalo, porque Dios le ha dado un mensaje que llevar. Usted está bien representando a Dios en estos días. Usted es la voz profética de Dios. Y si no, a lo mejor ha caído preso del adormecimiento. Y yo voy a pedirle que en el amor de Cristo vuelva su corazón a Dios en esta noche. Porque o usted está cumpliendo con lo que Dios le ha comisionado o ha desertado. No hay punto medio en eso. O estamos haciendo lo que Dios nos encomendó o hemos desertado de nuestra responsabilidad. Permítame orar por usted. Padre bueno, en el nombre del Señor, nos presentamos delante de ti en esta tarde-noche. Señor, tú has puesto este mensaje en nuestros corazones. Hemos hablado, si hacemos repaso de lo que venimos transmitiendo acerca de la necesidad de apegarnos a tus recursos, de encontrar en ti la fortaleza, de encontrar en ti la gracia, de encontrar en ti la administración, nosotros como cristianos, para transitar personalmente, individualmente, familiarmente estos días de pandemia. Hemos orado por aquellos hermanos que han visto afectada su salud, incluso no respecto de COVID, sino por otras razones. Algunos que han estado sin trabajo también hemos asistido. Hemos asistido a algunos que han tenido algunos inconvenientes en la convivencia, en la vida de todos los días, pero también es tiempo que repasemos nuestra responsabilidad como cristianos. Si bien nosotros asistimos y acompañamos, Señor, nos sentimos en el compromiso por tu palabra, de traer esta otra palabra, para que tu iglesia, aquella que nació desde Cristo, y como dije, con su persecución y su muerte, porque mucha sangre, pero mucha sangre, sin exagerar ni dramatizar, mucha sangre ha sido derramada, no solo la del Señor, los apóstoles y tantos otros perseguidos, para que el Evangelio llegue a nuestras tierras y llegue a nuestro mundo. Tantos otros han sacrificado sus propias vidas, toda su vida. Algunos han empeñado su vida solamente en eso. Y por eso, Padre Santo, nosotros como la continuidad de esa obra, no queremos ser menos. No queremos no estar a la altura de los acontecimientos y de lo que vos esperás de nosotros. Ni por esta cuarentena, ni por el encierro, ni por la pandemia, ni por ninguna otra razón. Queremos bajar de nuestra dignidad de representantes tuyos. Y queremos ser fieles, dignos representantes tuyos, responsables representantes tuyos, comprometidos representantes tuyos. Padre bueno, por eso yo te ruego que aquellos que están durmiendo, como dice Pablo a los de Éfeso, despiértate y te alumbrará Cristo. Amén. Señor, que puedan despertarse y tu luz irradie sus vidas. Te ruego por aquellos que estaban recién volviendo, que estaban llegando a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, pero estaban volviendo a reencontrarse contigo y están con esa lucha porque les faltan las reuniones, les faltan los cultos, la predicación, la consejería un poco más personal. Yo te ruego que tú fortalezcas esas vidas, que por tu Espíritu, Señor, completes la obra, que nosotros por las disposiciones que tenemos no llegamos, no alcanzamos, pero confiamos en la obra de tu Espíritu, confiamos enteramente en tu gracia, Señor, en que no depende de nosotros y de lo que nosotros podamos hacer, aunque asumimos con responsabilidad lo que nos toca. Nuestra confianza está puesta, Padre bueno, en que tu Espíritu Santo completará la obra en cada uno de ellos. Te agradecemos y te pedimos que tú guardes por tu Espíritu aún aquellos que no han podido volverse a congregar porque han regresado a tus caminos durante este tiempo donde no tenemos reunión congregacional. Yo te ruego que tú fortalezcas esas vidas, que le des plena convicción de la fe cristiana y que le des plena convicción de su compromiso y de su responsabilidad delante de ti, Señor, en este tiempo. Señor, no queremos meternos en nuestro mundillo, no queremos meternos en nuestras cosas y olvidarnos de lo que nos has encomendado. No queremos ir al fondo de nuestras barcas, de nuestra vida y dormir mientras las demás personas claman y gritan a sus dioses. Queremos estar levantados, queremos estar despiertos,
Queremos estar erguidos, siendo tus representantes, siendo la voz tuya en esta ciudad y a donde podamos llegar, siendo la voz tuya, Señor, que se levanta en medio de la confusión, en medio del dolor y la desesperación. Yo te agradezco por todos los hermanos que así lo están haciendo. Como siempre citamos con la pastora Majo, como el día de ayer, los hermanos, las hermanas de la escuela bíblica, los pastores Marcelo y Valeria, el grupo de jóvenes, de líderes de los jóvenes, Fernando, no me quiero olvidar de ninguno, Noelia, y los que están con los preadolescentes, la pastora con su equipo, con las mujeres, nosotros en el grupo de hombres, y todo lo que hacemos a fin de que cada uno de nosotros pueda recibir palabra oportuna a tiempo. Gracias. Y la iglesia siga viva. Gracias, y siga activa. Señor. Porque en el mundo espiritual, Señor, nada cambió. Pero no solo nada cambió respecto de tus recursos y de tus manifestaciones, tampoco nada cambió respecto de nuestras responsabilidades en este tiempo. Por eso asístenos, danos tu gracia en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.